¿No? Recuerden que el sistema gestor de base de datos va a ser aquel que nos va a permitir principalmente gestionar lo que va a ser esa información, esa base de datos, esa base o bases de datos que que nosotros hayamos creado. Entonces, ahí, por ejemplo, ya les dije cuál es la diferencia entre una base de datos y un gestor. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Son lo mismo? No, el gestor es como los programas están por detrás de toda la base de datos. Exactamente. O sea, la base de datos es más que nada la estructura, lo que vas a estar manejando y lo vas a hacer a través de un gestor. Entonces, no tiene nada, no está como tal relacionado. El sistema sería nuestra herramienta. Uy, perdón. Ratito. Perdón. Eh, eh, el sistema gestor de base de datos va a ser va a ser la herramienta que nos va a permitir manejar nuestra base de datos. Entonces, sí, no son lo mismo. Otra cosa que puede llegar a venir es que es un sistema de información. Que también lo vimos el día de ayer. Pues según lo que yo entendí, son como las maneras de filtrar los datos para determinadas cosas que necesitemos. No, Diego, no te escuchamos. Y sí, más que nada el sistema de información van a ser aquel conjunto sí, van a ser conjunto de herramientas que nos van a permitir precisamente solucionar o solventar ya sea un solventar un problema o darle una solución a un problema. Ok, sí, Diego, pues adelante. Dime, Miguel. No tiene mucho, apenas empezamos, estamos dando un repaso de lo que vimos el día de ayer. Entonces, por eso les preguntaba, porque recuerden que entonces el sistema va a ser aquel que nos va a permitir principalmente, va a ser un conjunto de herramientas que nos van a permitir principalmente solventar o resolver, darle solución a algún problema. Todas estas herramientas van a estar trabajando en conjunto precisamente para dar solución. Inclusive, y esto si viene, sí me gustaría que se quedaran con la definición correcta. Déjenme ver. Sistema de información, conjunto de elementos orientado a tratamientos y administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso. Obviamente, estos elementos nos van a permitir acomodar los datos para usarlos de manera posteriormente. Y esto nos va a permitir cubrir una necesidad. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más vimos? ¿Qué hace un sistema gestor de base de datos? Específicamente qué actividades hace un sistema gestor de base de datos? Sirve para, bueno, instalar, configurar. No, perdón. Bueno, sí, la base de Sí, datos y poder crear. modificar, eliminar, agregar los, la información que tenga esa base. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que nos permite hacer un sistema gestor de base de datos. Entonces, hasta aquí vamos a iniciar con la parte de lo que fue el modelo relacional. Como habíamos visto, los modelos relacionales pues son aquellos que nos permiten a través de un conjunto de tablas empezar a organizar nuestra información. Pero antes de pasar a lo que es como tal el modelo de relacional, primero vamos a ver nuestro diagrama en entidad-relación. ¿Qué pudieron encontrar del diagrama entidad-relación?
Pues es un diagrama que es similar al diagrama de flujo. Bueno, similar en que es una forma visual de representar el funcionamiento de una base. Exactamente. Pues sí, sería el equivalente a lo que sería nuestro diagrama de flujo. De hecho, pues como lo acabas de decir, es principalmente para representar cómo funciona y lo hacemos a través de un concepto. Es un modelo conceptual. Este modelo conceptual principalmente, igual que el diagrama de flujo, se basa en una problemática extraída de la vida cotidiana. De ahí igual se va a hacer un análisis para poder identificar cada elemento que necesites para realizar tu sistema. En el caso de los diagramas de flujo, si recuerdan, identificábamos variables o tipos de variables que íbamos a usar para solventar un problema, la mayoría aritmético. Entonces, aquí va a ser identificar los elementos, pero estos elementos más que nada son los que van a participar o sí van a ser partícipes de nuestra base, los que van a ser parte de nuestra base. Esto nos va a permitir, pues primero que nada, entender cómo funciona la base a través de simulaciones, principalmente. Des- ¿Alguien encontró algo más? Pues yo empecé a ver ¿cómo se dice? Símbolos que se utilizan. Todavía no me los aprendo. Ok, bueno, ahorita con lo que estamos empezando, pues es el modelo conceptual, después partiríamos al modelo lógico, en la cual lo que son, como les comento, serían la cuestión de pasar lo que es tablas, a lo que son, pues principalmente al momento de pasar a tablas, tenemos que cumplir algunas reglas y cosas como normalización. Y posteriormente sería lo que es el modelo físico, que sería la parte de generar ya lo que es tu base de datos en base a tu diseño. Entonces, sí, primero empiezas con los símbolos en un modelo de entidad de relación como lo que son las entidades, que es a través de un rectángulo. Las líneas, igual que en el diagrama de flujo, aquí se utilizan, pero para representar que hay conexión o que hay relación. Y los atributos, que son con los que vamos a iniciar. El modelo entidad-relación es el modelo más utilizado para el diseño conceptual de base de datos. Está formado por un conjunto de conceptos que permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas. Lo mismo, eso de representar la realidad es normalmente una problemática y sobre eso empezamos a hacer nuestros diagramas de manera gráfica. Y lingüística por el hecho de que en medio lleva pues, un texto. Ok, originalmente el modelo entidad-relación únicamente llevaba lo que son, pues, eso, entidades, relaciones y atributos. Pero con el tiempo, en la actualidad, por ejemplo, ya puedes, dentro de tu base de datos, poner o darle eso de generalización o darles jerarquías de generalización. Es que, por ejemplo, puede ser uno o una, esa parte de como especificar si es él o eso, perdón, él o ella. Entonces, ¿qué símbolos encontraron? Por ejemplo, que el rectángulo es bueno, representa una entidad. Ujú, La relación se representa con rombos. Y de ujú, los atributos yo encontré tres, que es un atributo, digamos, como normal, que es solo un óvalo. Otro que está ok, encerrado dentro de dos óvalos, que lo se otro, llamaba multievaluado o multivaluado, multivaluado. algo así. Ajá. Y que puede tener varios, ¿cómo se dicen? Valores distintos. Ajá, exactamente. Y otro que era, creo, como de líneas punteadas, el óvalo, Ajá, que era como un atributo, digamos como hijo de otro atributo, ajá, como se les poniendo el contexto. llama. Sí, 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 No me perfecto. acuerdo cómo se llama. Bueno, esos y el identificador, que es igual un óvalo pero con el texto subrayado. Ah, ok. Esos son los que yo vi. Ok.
¿Alguien más encontró algún otro? ¿No? Bueno, vamos a desglosar lo que acaba de decir Diego. Principalmente partimos de lo que son entidades. Las entidades que dentro del modelo entidad-relación están identificando un objeto o un concepto sobre el cual se va a recoger información. Ahora, este objeto o sí, esta información, sí, es que este objeto, pues, un sustantivo. ¿Por qué? Porque un sustantivo puede ser cosa, persona, concepto, suceso. Entonces, sobre eso, las entidades dentro van a tener sustantivos, cosas, personas, conceptos abstractos, sucesos. Y ahora hay quien los define o los divide en dos, lo que son la parte concreta, que también se les conoce como físicas. ¿Por qué? Porque digamos que puedes tocarlo. Por ejemplo, si estamos hablando de alguna mesa, es una entidad física. ¿Por qué? Porque puedes llegar a cualquier mesa y tocarla. Entonces, lo puedes tocar. Lo- la cuestión de, por ejemplo, computadoras, todo lo que puedes tocar, los animales, los árboles, no sé, todas estas entidades que se pueden tocar o físicas se les conoce como concretas. También están las entidades abstractas que son más conceptuales, que quiere decir que, por ejemplo, no las puedes tocar, pero existen y son compuestas por otras entidades. Por ejemplo, más que nada es como que no las puedes tocar. Por ejemplo, la parte de que lo que es materia como tal no la puedes tocar, pero la puedes tomar. O sea, hay un profesor, hay un alumno y el alumno puede pues tomar esa materia. Por ejemplo, y que hablamos ahora de transacciones, como tal, el hecho de las transacciones en línea, no las puedes tocar, pero las puedes realizar y sabes que existen. Em, en cuestión de este tipo de entidades, solo, o bueno, en un diagrama en un diagrama de entidad relación, solo pueden aparecer una vez en el esquema conceptual. O sea, no puedes tener, por ejemplo, no sé, un concepto que sea libro o una entidad que se llame libro y otra que se llame libro. ¿Por qué? Porque no se puede, o sea, sería redundancia de datos. A lo mejor, aunque tengas datos diferentes, lo más lógico es que si son datos diferentes, llames a tu entidad de manera diferente. Y si son relacionados a tu entidad, pues busques la manera o de que esos campos o esos atributos los unas a tu entidad. Eh, ya lo iremos viendo. Ahorita quédense con que dos entidades, no puede haber dos entidades que se llamen de la misma manera. Ahora, hay dos tipos de entidades, las entidades fuertes, que son las independientes, y las entidades débiles. Las entidades fuertes van a ser aquellas que, por ejemplo, no dependen de ningún otro dato. Por ejemplo, si estamos hablando de un árbol, no sé, de una mesa, o sea, como tal la entidad no depende de nada, de una luz, no depende de nada. Pero si estamos hablando a lo mejor de información, por ejemplo, si se necesitara pedir información de un alumno, pues, si llegara a ver alguna, no sé, algún suceso de peligro, de riesgo para el alumno, entonces necesitaríamos crear alguna otra entidad como familia y esta parte o algo que diga de contacto o sí, persona de contacto. Inclusive estas son entidades débiles. ¿Por qué? Porque dependen de alguien. Si, por ejemplo, inclusive si tú realizaras alguna cuenta o cuando realizas una cuenta en el banco, te piden siempre algunos datos de contacto o datos de referencia. Si tú dejaras o si no existiera como tal cliente y datos o datos de contacto cliente, sería una entidad débil. ¿Por qué? Porque no existiría si no hubiera un cliente, no sé si me explico. O sea, solitas no tienen atributos suficientes para existir, por eso se les llama entidades débiles. Ahora, las entidades fuertes se representan, como decía Diego, en un rectángulo de esta manera.
Y las débiles se representan con un rectángulo como con doble raya. Y lo que único que les puedo poner sería así, de esta manera. Obviamente para que se vea más. Y adentro iría pues ya tu sustantivo. Entonces, ¿hasta aquí tienen dudas de algo? Me los voy a dejar. Porque no me- Ok, vamos a continuar. Las entidades tienen atributos. Es decir, los atributos son la propiedad o características de una entidad. Por ejemplo, volvemos a la mesa. La mesa tiene un diseño, puede ser circular, tiene una forma que puede ser circular o cuadrada. Entonces, su atributo sería forma, como tal. Y esto representan y se presentan a través de ¿cómo se dicen? Óvalos. Perdón, óvalos. Ahora, aquí ya se clasifican de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay atributos que pueden ayudarte a identificar a cierta entidad por sí solas. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona, ¿cómo la identificas? Por una CURP o por si dentro de tus mismos atributos solicitas CURP o RFC, ese podría ser pues una identificador, una clave primaria. Por eso hay quienes llega a llamar lo que son superclaves, porque ya por sí solas identifican un solo registro. Más sin en cambio, están también las claves primarias que las puedes decidir tú como programador. Es decir, dices, bueno, va a ir de voy a generar mi base de datos y se va a autoincrementar y el primer número que tenga, ese va a ser su identificador, esa va a ser su clave primaria. También es válido. Obviamente también depende mucho de tanto de lo que requiera tu cliente como de cómo te acomodes tú al hacer tu base de datos. Entonces, la clave primaria es un atributo o campo que identifica de forma exclusiva cada registro en una determinada tabla. Este atributo va de manera subrayado, va dentro de un óvalo, pero va subrayado, que es lo que decía también, la parte de lo que es identificador. Ahora, también están los atributos que nos ayudan a unir con otras entidades, o sea, que ayudan a unir la información con otras entidades. Estas son claves externas o se les llama posteriormente ya sea clave foránea o llave foránea. Este campo tiene que estar estrictamente relacionado con la clave primaria de otra entidad. Por ejemplo, si yo tengo, volvemos a lo que es estudiante, y ese estudiante tiene datos de contacto, entonces dentro de mi entidad de estudiante debo tener la clave primaria de los datos de contacto que correspondan a ese estudiante. Pues veremos ejemplos ahorita en un momento, dependiendo. Esas son las claves foráneas. Nos ayudan principalmente a saber que hay conexiones entre diferentes entidades. Como bien sabemos, tanto como las claves foráneas son una clave primaria en su propia entidad, no se tienen que repetir, o sea, no debe haber repeticiones, son únicas. Las claves primarias son únicas y las claves foráneas también. Dentro de lo que son los atributos, acabaste de mencionar lo que son los atributos multivaluados. Aquí, por ejemplo, los atributos multivaluados son aquellos que tienen varios valores. Varios valores, aquí lo voy a poner. Es decir, por ejemplo, puede ser que a lo mejor dentro de una misma entidad, un usuario no tenga solamente, o cuando vas a registrar a un usuario, muchas ocasiones dices, bueno, puedes tener a lo mejor 2 correos, o sea, o 2 teléfonos. A esos datos que tienen la posibilidad
de tener más registros, se les llaman los atributos multivaluados. ¿Por qué? Porque tienes no solo uno, sino varios. Y están los atributos derivados. Los atributos derivados son aquellos que se representan, como me habías comentado, con un óvalo, pero el óvalo está punteado, o sea, no está completamente. Déjenme ver si por aquí tenía una imagen por aquí. Aquí está, aquí está. Estos son el atributo multivariado. Quiere decir que van a haber varios datos. Sí, o que ese campo puede tener varios datos. Está el conjunto de entidades, el conjunto de entidades fuertes, este sería entidades fuertes, entidades débiles. Este sería nuestra relación, nuestra clave primaria que va a estar subrayada, nuestro atributo por ejemplo, también a estos atributos se les llama también atributos simples y ahorita vamos a ver cuáles son los otros que hay. El atributo derivado, el atributo discriminador de un conjunto de entidades, este ya no lo vamos a ver, y lo que es especialización y generalización, este tampoco lo vamos a ver, pero pues es acerca de lo que les comentaba de uno y una, es como para como meter general, no sé, un género, ya sea masculino o femenino dentro de nuestro diagrama de flujo. Dime. A ver. Perdón, ¿qué es el atributo multivariado? Es aquel que tiene, si no me equivoco, varios valores. Varios valores, Ujú. como dentro de un rango. Sí, bueno, principalmente hace más alusión, de hecho todos pueden entrar dentro de un rango, pero ahorita más que nada, eso de un atributo multivariado hace más que referencia a que pues puede tener varios valores, más no es como tal dentro de un rango, sino en el caso de ahorita estaba poniendo, por ejemplo, de teléfono, un usuario puede tener no solo un teléfono de contacto, sino dos o tres o múltiples valores. Por eso se representa con este tipo de simbología. Porque, Gracias. sí, de nada. Ahora, ¿en qué me quedé? Ah, sí, seguía con los atributos. Ahora, están los atributos derivados. Ah, sí, los atributos derivados son aquellos, y lo voy a poner aquí, que varían, o sea, más que, no varían, son derivados de algún atributo. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, de la fecha de nacimiento se puede derivar la edad. Entonces, estos tipos de atributos derivados son los que se pueden obtener a través de otros atributos. ¿Ok? Atributos. Ahora, están también las líneas, que pues las líneas como tal son las que nos permiten unir las entidades, las relaciones y pues expresar relación entre entidades y relación. Ahora, si partimos, por ejemplo, de una entidad de autor, aquí, por ejemplo, tenemos autor. Un autor tiene un código con el que se le va a reconocer. Supongamos que estamos dentro de a lo mejor algún libro sí debe tener algún código para poder identificar qué autor es en una base de datos. Tiene un nombre. Ahora, estos atributos, y es a lo que voy, así como tal, dirección, nombre y código son simples, pero si los analizamos correctamente, nombre se puede, ¿cómo se dice? Se puede separar, o sea, no es como tal solo nombre. Nombre se puede dividir. ¿En qué? En nombre y en apellido. Y no solo es solamente
no solamente son apellido o solo un apellido, son hasta 3 apellidos. Apellidos. Ay. Entonces, a este tipo de datos en los cuales, pues, tienen como que dos atributos más, se les llaman atributos compuestos. Así los pueden también llegar a encontrar. Los atributos simples ya no hay más, digamos que ya no hay más cómo dividirlos. O sea, no hay más, por ejemplo, edad, no hay cómo dividirlo, es edad, es un número. No puedes seguir dividiendo. Que si por ejemplo es 15, no es como que puedas decir, en otro atributo voy a poner 1 y en el otro voy a poner el 5, es ilógico. En la cuestión de nombre, así sí lo encontramos de esta manera, sí se puede dividir en nombre y apellido, inclusive apellido paterno y apellido materno, ¿no? Podría haber otro símbolo en la parte de aquí. Dirección también podría ser o debería de ser un atributo compuesto. ¿Por qué? Porque se puede dividir en calle, código postal, en localidad, colonia. Entonces, así los llegan a dividir o van a encontrar algunos ejemplos en los cuales los llegan a dividir de esta manera y así es cuando les llaman atributos compuestos. Ahora, los atributos, hola. Por ejemplo, ahora vamos a pasar a la entidad libro. La entidad libro que puede tener un título, una editorial, un número de páginas, un ISBN, que es un código de barras, y un código para identificarlo. Tú lo puedes identificar. Si tienes algún dispositivo que te permita leer código de barras, con eso. Hay quien lo llega a utilizar como clave. Pero de preferencia, pues, si no, lo identificas a través de un código. Ahora, este de aquí, por ejemplo, el código es el que sería nuestra clave primaria, por lo tanto, o mejor, vamos a ponerle ID, que sería nuestro identificador. Y se va a poner de manera subrayada. ¿Por qué? Porque va a ser nuestra clave primaria. Con este vamos a poder identificar a cualquier libro con este número. Lo mismo va con este de aquí. Voy a poner algo así como ID. Ahora, vamos a pasar a lo que son las relaciones. Las relaciones nos permiten ligar o unir nuestras entidades unir nuestras entidades a través de rombos. Por ejemplo, por convección, dentro de lo que va a ir dentro de nuestro rombo, va a ser un verbo. O sea, las relaciones van a representar una acción y las acciones, pues obviamente son verbos. Si tenemos alguna entidad, por ejemplo, niños juegan, por ejemplo, ¿cómo se les llama estos? Juegan en juegos de equipos, así como de fútbol o diferentes juegos. Sería niños, sería nuestra entidad. Juegan sería nuestra relación y los juegos en equipo serían otra relación, como juegos no sé cómo serían ahí, como juegos o deportes. Niños juegan deportes o practican deportes. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro rombo va a ir nuestro verbo. Las relaciones tienen una propiedad llamada cardinalidad. Ok, las relaciones se pueden dividir ¿quién encontró, de veras, esto también fue parte de investigación, qué encontraron de cardinalidad? Es la forma en que se relacionan las entidades entre otras. Digo no, perdón. Ay, espérame. Déjame ver dónde lo apunté. Sí, Pero era de uno, es lo que aparece ahí, que puede ser de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos.
según yo. Sí, de hecho sí. Ay, ya se los enseñé. Bueno, ahorita vamos a andar de por sí más en ejercicios. Déjame ver. Mm, sí, el hacer un, perdón, Miguel, apenas vi tu mensaje. Sí, el hacer un diagrama de entidad-relación sería el equivalente a hacer un diagrama de flujo en el diagrama de flujo era para describir un proceso y en este caso entidad-relación es para entender las relaciones dentro de una base de datos. Va. Entonces, las relaciones tienen la propiedad, como les comentaba, que se llamaba o que se llama cardinalidad y que tiene que ver con los números. Esto hace referencia a cuántas o cuántas relaciones puede haber entre las diferentes entidades o cuántas relaciones pertenecen a un lado del otro lado. Ahorita lo vamos a explicar más. Por ejemplo, vamos a pasar, no. Diego, gracias por tu participación. ¿Alguien más investigó acerca de cardinalidades? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Lo que son las cardinalidades son la primera, que va a ser de 1 a 1, hace referencia a que una persona, y por ejemplo aquí tengo como ejemplos para que se pueda, y aquí tengo ejemplos para que se pueda ver más o menos cómo funciona. La cardinalidad 1 a 1 es que una persona puede usar solo un par de calzados. Por ejemplo, quiere decir aquí cuáles serían nuestras entidades. Primero que nada, cuando encontremos una oración, vamos a identificar cuáles son las entidades. Antes de... Sería, Ajá. perdón. Sí, adelante. Que sería la persona, la La entidad persona. y tal vez el par de calzado, porque también tiene sus atributos. Ok. Sí, en este caso sería lo que es personas. Uy. Ok, vamos a decir inicio, le voy a poner así. Uy, no, terrible. Bueno, ya sabemos que es persona, porque de qué lo que... Ahí está. Aquí. Persona y calzado serían nuestras entidades como tal. Entonces, nuestras entidades, como lo habíamos dicho, se representan a través de nuestros rectangulitos. Ambos pues son entidades fuertes porque existen o pueden existir sin la necesidad de alguna otra entidad. Normalmente son las entidades abstractas las que están dentro de una entidad de vida. Ahora, o sea, pondríamos persona, nuestra primera entidad, y nuestra segunda entidad sería calzado. De persona que normalmente sabemos su edad, su nombre, no sé, su dirección, todo dependiendo, ¿no? De una problemática. Ahorita vamos a ver persona y calzado. De calzado sabemos que hay diferentes tipos, zapatillas, botas, de vestir, y muchos casos. Y obviamente cada uno tiene sus respectivas características, y entonces ambas son entidades. Ahora, para identificar cómo está la relación entre dos entidades, primero empezamos a preguntar, ¿cuántas personas pueden utilizar un calzado? En este caso, al menos una persona puede utilizar al menos un calzado y como máximo un calzado. Entonces, tanto aquí también se aprende a identificar lo que son la parte de mínima y máxima. ¿Por qué? Estos números de mínimo y máximo nos van a ayudar a entender de qué lado van el solo uno y de qué lado va muchos. ¿Por qué? Porque luego llegan a haber algunas confusiones de por qué aquí muchos y por qué aquí solo uno. Entonces, precisamente vamos primero a identificar cuántas personas pueden usar un calzado. Un calzado puede ser utilizado por muchas personas, pero
por ejemplo, inclusive este más que nada hasta podría ser muchas a una, que no me había dado cuenta. Pero un calzado solo puede usarlo una sola persona. Suponiendo que a lo mejor, o bueno, vamos a mantenerlo más como usar, como está diciendo aquí mismo usar. Vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a poner nuestro rectángulo, que no lo puedo encontrar aquí. Aquí está nuestra relación. Usar. La voy a poner de esta manera. Usar. Como está diciendo usar, a lo mejor tener, sí, pero aquí está diciendo usar. Entonces, al usar, una persona solo puede usar un par de zapatos. Y un par de zapatos solo puede ser usado por una persona de manera simultánea. Entonces, por eso esta relación se define como relación uno a uno. ¿Y cómo se representa en esta relación? Bueno, de aquí a acá se pone 1 y se pone normalmente en la parte de aquí arriba 1, 1 y esto mismo va para el otro lado. 1. Entonces, una persona solo puede usar un calzado y un calzado solo puede ser usado por una persona. En este caso, estamos hablando de manera simultánea. Obviamente, en la vida real casi en cada cosa. La relación de uno a muchos es aquella en la que una persona, por ejemplo, aquí está, una entidad tiene una, tiene solamente relación en caso de una con muchos, que sería la parte de aquí. Una persona puede tener muchas vestimentas. Por ejemplo, si hablamos de una sola persona, una persona puede tener mucha vestimenta, o sea, mucha ropa. ¿Cómo lo identificas? Bueno, de esta manera. Tener. Una persona, y aquí sería más que una persona puede tener mucha vestimenta o puede tener vestimenta. Y la vestimenta puede ser, mucha vestimenta puede ser de una sola persona. Si ponemos muchas personas que pueden tener o pueden ser dueñas de muchas vestimentas, pues es ilógico, es como si dijera todos los de mi grupo pueden usar mucha ropa, pero hace más relación como al hecho de que esa ropa como que es la misma, pero son de todos. Entonces, no sé cómo explicar esta parte. Yo creo que más que nada hace más referencia a que una persona solamente puede tener mucha ropa, pero esa ropa ¿cómo se llama? Puede ser usada, una ropa puede ser usada únicamente por una sola persona. Si lo ponemos de muchos a muchos, será como, no, es que es imposible. ¿Cómo una persona va a usar la misma ropa que alguien está usando? Por eso se llama de uno a muchos. Y la última, que sería de relación de muchos a muchos. Y aquí inclusive está puesta de la misma manera. En una tienda puede ofrecer o vender muchos productos y muchos productos pueden ser vendidas en diversas tiendas. Por lo tanto, eso se representa de la siguiente forma. Por ejemplo, así. Lo único que cambia es que en la parte de aquí, y por ejemplo aquí ya no son personas, nuestras entidades sería tienda y nuestra siguiente entidad sería producto. Entonces,
pasamos a hacer nuestro producto. Y pasamos a poner nuestra relación. Y aquí sería vender. ¿Por qué? Porque este sería nuestra entidad, y hablamos de vender. Entonces aquí una tienda puede vender muchos productos. Inclusive hay, por ejemplo, ¿cuántas tiendas una sola tienda puede vender muchos productos? Y muchos productos pueden ser vendidos en una sola tienda, nada más, ¿no? Pueden ser vendidos en muchas tiendas, por eso se pone M o N, porque más que nada estas como N y M son, ¿cómo se les llama? Como variables. N productos pueden ser vendidos en, eh, N tiendas pueden vender cierto producto y cierto producto puede ser vendido en N tiendas. Ahora, las cardinalidades de manera gráfica se pueden representar de la siguiente manera. 1 a 1 y, por ejemplo, en la parte de aquí los podemos ver con una flechita, ¿cómo se puede decir? Con una línea recta, y en cada esquina o en cada extremo hay como un palito, una vertical. Esto principalmente hace referencia a que al menos uno tiene que tener, al menos una entidad tiene que estar registrada o tiene que haber concurrencia una vez en la otra entidad. Por ejemplo, una persona tiene al menos un dato de contacto y los datos de contactos tienen que estar registrados o tienen que ser de al menos una persona. Esta parte, por ejemplo, de 1 a 1, cuando la ponen de esta manera, es solamente como de así, como tal, 1 y 1. Lo que pasa es que la parte de lo que es doble diagonal, como si fuera un 11, es más como que a fuerzas, ya sería o entraría en lo que son las restricciones, porque aquí está diciendo al menos 1 y aquí debe haber 1 por 1, y que es al menos 1 y es 1 nada más. Y va a ser siempre 1, no puede haber más. Por ejemplo, una persona no puede tener más de muchos datos de contacto o muchos. Sí, ¿por qué? Porque datos de contacto, recuerden que es un conjunto de entidades. Y entonces, si vas a poner si vas a poner la opción de datos de contacto repetidas, ya sería una mala práctica. Obviamente iría dentro de tu mismo registro. Entonces, aquí es al menos 1, se representa de esta manera. La cantidad de 0 a 1 es que, por ejemplo, en esta sección o en una sección actual, ahorita que estamos en línea, puede haber, inclusive podría ser hasta de forma presencial, una sesión puede tener o no tener al menos un usuario. Entonces, en una sesión puede haber 0 o 1 usuario. Una sesión tiene al menos un usuario. Y un usuario puede estar en una o ninguna sesión. Por eso se llama cardinalidad 0 a 1. Están las cardinalidades también, o sea, 0 o ninguno, a muchos, en el cual, por ejemplo, un paciente tiene puede tener o tiene una habitación de hospital y una habitación de hospital pertenece a muchos pacientes, a un paciente, muchos pacientes, a un paciente. Puede pertenecer o no, por eso tiene el 1 o el 0. Este 1 es de que en una habitación de hospital hay 1 o 0 pacientes. Una habitación de hospital tiene 1 o 0 pacientes. Un paciente tiene o puede estar en una o muchas habitaciones. Eso depende del hospital. Por ejemplo, esta parte de las cardinalidades depende también mucho de tu problemática.
Ahora, las cardinalidades puede ser de 1 a muchos. Por ejemplo, ahorita nada más tenemos 1 a 1, 0 a 1, ninguno, 1 o ninguno a muchos y 1 a muchos. Que por ejemplo, persona tiene que haber como mínimo para un automóvil, una persona tiene un automóvil como mínimo. O un automóvil puede ser de una sola persona. Esta parte en la que hay muchos es que una persona puede tener varios automóviles. Pero solo un automóvil, es o tiene o es parte de es dueño. Aquí, por ejemplo, más que tiene, es más como, pues sí, un automóvil es de una persona. Y ajá, a ver. Dime, digo. Para, digamos, saber si va a ser de uno, de ninguno o muchos, se tiene que ver primero bueno, el símbolo debe ir, por ejemplo, para saber la relación de una persona, cuántos coches puede tener, Ujú. se toma en cuenta lo que va después de la relación hacia la otra entidad, ¿no? Y para saber cuántas personas pueden ser dueñas del mismo automóvil, se toma de la relación hacia la izquierda, ¿no? Que sería con la otra entidad. ¿Sí es así? ¿O es al revés? No, sí se tiene que ver primero de aquí, lo que sería de la entidad personal a la entidad la que estamos hablando. Por ejemplo, una persona puede tener muchos automóviles y para saberlo, por ejemplo, de la cardinal de gasto. Es que principalmente es como saber o aprender a identificar cuál es el mínimo. Y, por ejemplo, una persona, ¿cuántos automóviles puede tener? Puede tener uno como mínimo y como máximo, pues puede tener muchos. Por eso hacia acá se apunta uno y muchos. Y un automóvil solo puede ser de una sola persona. Entonces, digamos que el mínimo de una persona, cuántos automóviles tiene, es uno, por eso está en la parte de aquí. Y el máximo es n. Y como de regreso solo es uno como mínimo y máximo uno, porque sí, en la vida real, un automóvil legalmente solo puede ser de una sola persona. No importa si lo pagó, si le ayudó a pagarlo legalmente o en un papel, únicamente una persona es dueña de ese automóvil. Por lo tanto, se toma el número máximo. En este caso, el máximo es uno y de este lado el máximo es muchos, o sea, puede tener hasta 10, 20, 30, según le deje sus posibilidades económicas. Por eso se toma el máximo de concurrencias que puede haber hacia persona, que es uno, y el máximo de concurrencia que puede haber de personas automóviles, que es muchos, y entonces se genera uno, muchos. Igual y si lo quieren ver aquí de esta misma manera, a lo mejor lo que nos faltaría sería como el mínimo y el máximo, es que en un paciente o un paciente puede estar en una habitación, como mínimo en una, y como máximo en muchas. ¿Por qué? Porque pues en un hospital normalmente te cambian de sala cada rato, entonces como mínimo en una, como máximo en muchas. Entonces por eso arriba sería como un N, aquí sería mínimo uno y máximo N. Ahora, una habitación de hospital puede tener cero, lo mínimo cero pacientes o uno. ¿Por qué? Porque una habitación, bueno, hay habitaciones, como tal habitaciones, nada más pueden tener un solo paciente. Entonces, 0 o 1. Pero en este caso tomaron lo que es el mínimo, es 0 a muchos. Ok, Entonces, ya, me quedó claro. ¿sí?
Gracias. Y en esto sí están los numeritos. Personas solo puede tener máximo 1, mínimo 1, y aquí máximo 1, mínimo 1, por eso es una realidad, una cardinalidad de 1 a 1. Aquí igual, en una sesión puede haber o no puede haber usuarios. Por lo tanto, se toma el mínimo y allá en el usuario se toma el máximo, que es al menos 1. Entonces, por eso va 0 a 1. Que en realidad los que más se utilizan son 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. 1 a 1, 1 a muchos. Ahora, esto de muchos a 1, pues es realmente esto, o esta parte que vemos. La diferencia es que el muchos va aquí y el 1 va acá. Pero pues no cambia. Ahora, ya cuando hablamos de relaciones, por ejemplo, en este caso, nosotros primero hablamos de un autor, aquí sería entonces un autor y aquí sería un libro. Por ejemplo, para sacar aquí la cardinalidad, ¿cómo la realizamos? ¿Qué hace? ¿Qué hace el autor? ¿O cuál sería la relación entre un libro y un autor? El autor puede tener varios libros y el libro pues solo puede ser de un autor. O bueno, también puede ser como de varios autores. Entonces sería como de mínimo 1 y máximo muchos. De parte del libro. Sí. Entonces, un libro puede tener muchos autores, ok, esa parte está bien. Y y puede tener al menos uno. Ahora, aquí nos falta un verbo. ¿Cuál sería el verbo? Más que tener, sería un escribir. Escribir, ¿no? Ujú. Ahí está. Entonces, ahora sí, nuestro cliente puede tener muchos. Vamos. ¿Cómo lo puedo poner? Aquí. Vamos a poner aquí. Un libro puede ser escrito por al menos un autor, o sea, como mínimo, y lo voy a poner aquí, como mínimo debe de tener un autor. El libro tiene que tener un autor. Ahora, y como máximo, un libro puede ser escrito solo por un solo autor? No, puede ser escrito por más autores. Entonces, como máximo, vamos a poner aquí, serían muchos. Ahora, un autor puede escribir o no un libro. Entonces, como mínimo puede escribir un libro. Igual, y como máximo puede escribir muchos libros. Entonces, esta relación se toma, para sacar la relación se toma, bueno, aquí sería un muchos. Entonces, esta relación sería una relación, tomamos el máximo de aquí y el máximo de acá, y sería de muchos a muchos. Ahora que si necesitáramos ser más específicos con nuestras relaciones, obviamente tendríamos que ponerle a nuestra relación, que a lo mejor un autor podría llegar a tener, no, un libro puede llegar a ser escrito o no por un autor, por los que me dicen, ay, es que es anónimo, pero de preferencia, aunque sea un autor anónimo, va registrado dentro de su tabla de relación. Entonces, de preferencia sí pónganle de al menos uno, y para esto tendríamos que ponerle nuestra flechita, o sea, nuestra rayita, y que sería como doble hacia el muchos. Entonces, esta relación es N años. Se ponen 2 puntos y luego va a ser que es muchos años.
Ahora, si estamos hablando de un estudiante, sabemos que un estudiante tiene una matrícula, un nombre, una dirección, un teléfono, un sexo y una edad. ¿Cuál de estos, cuál de estos es un atributo compuesto? El nombre y la dirección. Ujú. Esto sería un atributo compuesto. ¿Por qué? Porque se puede dividir en otros atributos. Ahora, este sería, la edad sería un atributo derivado que, que se puede obtener de una fecha de nacimiento. Pero como aquí no lo estamos pidiendo, igual, y si pudiéramos fecha y necesitáramos en nuestro sistema obtener la edad, podríamos poner nuestra fecha en un oval. Inclusive aquí lo podemos poner en doble ojo. ¿Cuál sería nuestro identificador? La matrícula. La matrícula. ¿Y cuál tendría posibilidad de ser un atributo ¿cómo se llama? Multivariado? El teléfono. Entonces, aquí no. Si nosotros buscáramos hacer la entidad de profesor, ¿qué datos tendría? ¿Cuál? La entidad profesor. Tendría, por ejemplo, materia, grupos, no sé, tal vez igual una matrícula o algún número como de empleado o de profesor y algún salón. Ok, ahí está un poquito revuelto. ¿Por qué? Porque como tal el profesor no tiene un salón como tal, sino sería más que nada los datos que solamente le pertenecen a él, que sería un identificador, esta sería un nombre, una edad, un sexo, una dirección. Es los mismos datos que requiere un estudiante. La parte de lo que me mencionabas, un salón, una materia, esa ya sería una relación, la relación que tendría con el estudiante. Es decir, si ya, por ejemplo, esta materia sería parte de una relación y las relaciones también pueden tener atributos en la cual le podrías poner el horario, el salón o el aula y a lo mejor un ID que te permita identificarlo. Entonces, esto ya lo veremos cómo se transforma cuando la pasemos a nuestra tabla, a nuestras tablas. Un profesor, ¿cómo se relaciona con un estudiante? ¿A través de qué? ¿O qué hace el profesor? ¿O qué hace el estudiante? Enseñar. Dar clases. Enseñar. O enseñar. Pues sí, a lo mejor sería aprender también. Un profesor aprende, inclusive, pues sí, un profesor aprende, un estudiante aprende, más que nada sería enseñar. Queda mejor enseñar. Un profesor del mismo de arriba puede enseñar a cuántos estudiantes. A uno o muchos. Exactamente, a uno o muchos, como mínimo a un estudiante o máximo a muchos. Y un estudiante puede ser enseñado por cuántos profesores. Igual por mínimo uno o muchos. Normalmente las relaciones que más vamos a encontrar o las que son más fáciles de encontrar son las de muchos a muchos, que son en este caso el ejemplo que un ejemplo. Entonces la cardinalidad aquí sería de muchos a muchos. Ahora, si quieres encontrar el mínimo y el máximo, aquí sería uno, muchos, y aquí uno y muchos. Ya no lo pongo, pues me tardaría más. ¿Ven? Pero es así. Uno, muchos, y por ejemplo, sería uno, muchos. Como mínimo uno, como máximo. ¿No?
Lo mismo que está aquí sería en la parte de aquí, de uno muchos, uno mucho. Ah, aquí ya, por ejemplo, antes de pasar a esto, que yo no sé por qué empecé, vamos a seguir viendo más ejercicios. ¿Por qué? Porque es que cuando lo llegamos a, o cuando lo pasamos a las tablas, vamos a empezar a ver otros temas como son, les digo, reglas y normalizaciones, pero primero tiene que quedar pues principalmente clara esta parte y incluso cómo se pueden relacionar un cliente y, y productos. Principalmente, ¿cuáles serían los datos de tu cliente? Igual sería nombre, por ejemplo. Ujú. ID, Un ID, Mm, una forma de pago, por ejemplo. exacto. Nombre, ID. cantidad o producto que compra. Como tal, digamos que esa cantidad o ese producto que compra ya no le pertenece, como, o sea, ya no es parte de un cliente. También sería la relación, ¿no? Ya directa con el producto. Exactamente. Sí, ya sería una relación con el producto. Y entonces, en la parte del producto, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué características tiene un producto? Precio, Igual, ID Precio, un ID, o código de barras. un código de barras, de como ID. Pues principalmente un precio, un código de barras, y a lo mejor, bueno, eso también ya podría ser como parte, pero igual la cantidad, cuántas cantidades. Es que como tal un producto solo sería precio, un código de barras y un ID que lo identifique. A lo mejor hasta una categoría, pero eso ya sería como Cantidad en existencia, ¿no? O sea, una cantidad. Aunque vamos a ponerle cantidad. sería la cantidad de piezas que hay en el stock y la otra cantidad que se utilizaría en la relación sería la cantidad disponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería cantidad. Ahí, por ejemplo, ya lo estamos haciendo al ponerle ya, igual podría ser partes, ves que sí, dependiendo de stock. Sí, sigue siendo parte del producto. Tiene un precio, si ya lo pensamos en una tienda, tiene una cantidad, pero en la parte del stock, es que, pues siento que la El stock, cantidad que hay es parte del stock que hay. Entonces, es lo que me hace dudar. Yo siento que aquí sería más como cantidad disponible. Porque esa parte de stock ya es cuando normalmente vas a hacer una comparación de cuántos tienes y cuántos puedes, sí, y cuántos tienes principalmente y cuántos, digamos, un límite al cual tienes una cantidad mínima a la cual tengas que tener. Ahorita mientras vamos a dejarlo sencillo con precio, ID y el código de barras, la cantidad disponible. Entonces, este sería nuestra entidad y estas serían nuestros atributos. Por ejemplo, nuestro cliente, nuestro nombre, apellido, puede llevar a lo mejor correo. Ahora, si lo vemos de esta manera, nombre, correo, apellido, teléfono, RFC, alguien me dijo, en lugar de RFC vamos a ponerle ICM, forma de pago. Todas esas van aquí. Esto sería forma de pago, nada más. Ahora, aquí nos faltaría un ID. ¿Cuál podría ser nuestro ID? el ticket de compra o No, el aquí, RF, exacto. Aquí hay dos. ¿Cuál es la otra? el correo. No sé. Cualquiera de los dos puede llegar a ser, o se les llama también atributos candidatos, cuando algún atributo puede llegar a
ser un identificador único para tu entidad. En este caso puede ser tanto correo o como RFC. Esto también depende de la problemática o de cómo quieras relacionar o hacer tu base de datos. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos nuestras cuentas en Google, muchas ocasiones, por ejemplo, en Internet, que llegamos y no quiero, no sé, descargar un programa de software para hacer mi diagrama de flujo y te dicen, introduce tus datos o métete por Google. Al meterte por Google, decir, ¿sabes qué? Quiero ingresar con mi correo. Tu correo se vuelve tu identificador. Por eso el correo, porque de hecho el correo, si se dan cuenta, no se puede repetir. Por eso tanto como el correo como el RFC pueden ser o son atributos candidatos a lo que sería un identificador. En la cuestión de los productos, nombre, código y precio. Aquí pues no hay de otra. O sea, el candidato y el único que queda es código o ID. No hay más. Ese sería nuestro identificador, lleva precio, lleva un nombre, lleva hay una cantidad de existencia, pero como tal, un producto cuando lo tomas, que tiene un código de barras, tiene un nombre y tiene un precio. Inclusive, por ejemplo, sí, todo producto, en su mayoría, al menos de una tienda comercial, tiene un código de barras. En la actualidad ya está con los códigos de barras que puedes identificarlos, porque también los códigos de barras no se repiten. O sea, un producto tiene siempre el mismo código de barras. Ahora, la relación sería cliente y producto. ¿Qué sería lo de un rato? Un cliente puede comprar al menos un producto y un producto puede ser comprado o no por al menos un cliente. O sea, como mínimo, el cliente puede comprar un producto. Aquí voy a poner comprar. Es lo que queda como mínimo. Para aquí. Un cliente puede comprar como mínimo uno. Como máximo, muchos productos. Ahora, muchos productos pueden ser comprados por 0, aquí podría ser hasta 0, o por muchos. Entonces la relación, como si tomamos el mayor, sería muchos a muchos. Ahora, en la cuestión y en el aspecto de diseño para realizar lo que son nuestra entidad relación, es que dos entidades no se pueden conectar directamente entre sí. Siempre se tienen que hacer a través de una relación, es decir, a través de un ROM. La entidad puede estar relacionada con varias entidades, pero con rombos separados. Es decir, si por ejemplo tengo mi entidad, tengo doble entidad aquí, y quiero unir estas ambas a través de, o sea, tienen relación, y yo quisiera llegar a unir, bueno, mi relación viene de aquí a acá, y de esta puede unirse de acá para acá. Es ilógico. Tienes que relacionarlas, primero en este caso sería una entidad con una entidad, y luego si aquí hay relación, entonces tendrías que poner otra relación, una que va de aquí a acá y otra que va de aquí a acá. Una entidad, un solo rombito no te va a aceptar dos entidades al mismo tiempo. Solo uno lo es. No puede haber dos entidades iguales. El orden de las entidades no importa. Es decir, y por ejemplo, si se dan cuenta en lo que nosotros ponemos, si ponemos primero cliente y productos, no debe de haber ningún problema si primero ponemos productos y luego clientes. La idea de un diagrama de entidad de relaciones que se pueda leer de arriba abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y que se entienda. Ahora, la cardinalidad debe escribirse sobre la línea de la relación, o sea, aquí. ¿Dónde está? Bueno, aquí y aquí, aquí y aquí, o aquí y aquí.
No, que normalmente es aquí y aquí. No puede haber entidades o relaciones independientes. Es decir, que dejes por ahí botado alguna entidad sin usar, ni tampoco una relación que se quede ahí como sin ser, sí, sí, botada, o sea, que olvidada, que no tenga relación con alguna otra entidad, o que no tenga relación no haga relación entre entidades, no puedes como que dejarla solo así. Que supongamos que quieres poner tu relación y tienes todo bien y de repente por ahí quedó un rombo así, nada más así, así. Y no haya relación con nada más, eso no se puede. Tienes que, siempre que hay una relación siempre que se declara una relación, tiene que haber dos entidades, una y dos, o sea, aquí te faltaría otra entidad. ¿De acuerdo? Entonces no puede quedar volando así la relación. Un rombo solo puede unir dos entidades. Ah, eso ya es la propiedad. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Y estas son, por ejemplo, digamos, nuestras reglas, digamos, nuestra problemática. Estamos hablando de un blog. Este es un blog de información. Los usuarios, dentro de este blog, los usuarios pueden escribir posts. Los usuarios también pueden escribir comentarios en algún post. Los posts pueden tener o no un comentario. Y todos los posts tienen al menos una categoría. Por último, los posts pueden tener o no etiquetas. Esto se los voy a dejar a ustedes. Quiero que identifiquen entidades. Aquí no me van a identificar atributos, únicamente las entidades y las relaciones que hay entre ellos con base digamos, a estos enunciados. Entidades y relaciones. Y por ejemplo, ¿Lo aquí vamos a hacer en la clase o hacer de tarea? en la clase, porque quiero resolverlo ahorita ahorita con ustedes de manera simultánea juntos. De hecho, yo normalmente lo hago de esa manera. Y si, de verdad, que bueno, si ya le entendieron a la parte de cardinalidades, más hagan el intento. También pónganle cardinalidades. Identifiquen entidades, aunque no le pongan atributos. Identifiquen las relaciones que hay entre las entidades y la cardinalidad. O sea, ¿le vamos diciendo o hacemos igual un diagrama y se lo pasamos? Hagan su diagrama.